Quiero compartir con usted mi opinión. De hoy en 15 días, ese domingo, vamos a estar eligiendo al presidente de la República. Necesitamos tener claro hacia dónde vamos y por quién vamos a votar. Hay cosas que determinan el voto de acuerdo a la región, de acuerdo a la ubicación económica de la persona, de acuerdo a las expectativas personales. Hay analistas y hay estadísticos que analizan esos datos y que nos van dando una orientación de cómo puede ser la votación de ese domingo. Sin embargo, es imposible que ninguna encuesta pueda definirnos con exactitud quién va a ser el ganador. Es posible que esta elección sea una de las más aguerridas y más disputadas. Sin embargo, en 15 días sabremos quién es el presidente de la República y nuestro compromiso al lunes siguiente es estar comprometidos totalmente con el presidente que hayamos escogido unos cuantos costarricenses, pero que al final de todos es el presidente exactamente de todos. Solo un país junto, unido, solidario, saca adelante a una nación. Pensar que unos cuantos tienen la tarea como únicos responsables es una falacia. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Vamos a llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, bloqueemos el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala choque. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Buenas noches, amigos y amigas, un placer tenerlos aquí en su programa de Política con P mayúscula. Estamos a 15 días de las elecciones, elección que tiene muchas variables que deberíamos analizar de aquí a ese día y que vamos a intentar visualizar qué puede suceder o por lo menos qué es lo importante que está aconteciendo, puesto que la política cambia todos los días y seguro no hay absolutamente nada más que el día propio de las elecciones. Para eso he invitado a 2 profesionales, a 2 reconocidos especialistas e investigadores para que nos conversen al respecto. Primero, Alejandro Barahona Kruger, que es analista político, politólogo, relacionista internacional y profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Y por otro lado, tenemos a Diego Fernández Montero, analista político, científico de datos y máster en ciencias políticas. A ambos, buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua y les invito como arranque, como de costumbre, a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Diego, yo he venido en mi programa de radio hablando mucho y escribiendo alrededor de los números que se dieron en primera ronda y quisiera una lectura tuya previa sobre eso que aconteció. Yo he dicho que entre los 2 candidatos suman muy poca cantidad de gente.
es 1.004.000 personas, donde en esa cantidad de personas Fabricio Alvarado le saca a Carlos Alvarado 72.500 y resto de votos, que es una cantidad significativa, son más de 3.6, si mal no recuerdo, en la primera ronda, y que por supuesto la gran ventaja que podría tener Carlos todavía en este marco es que hay una pecera de 2.300.000 personas que no votaron por ninguno de los dos o que no fueron a segunda ronda, y que es la gente que puede decidir la elección si se incorporan. Vos que analizás los datos como científico de datos, ¿cuál es la lectura que haces de la distribución regional, de cómo se dieron los números en esa primera ronda donde Fabricio saca ventaja? Sí, muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Definitivamente ya se dio un primer pulso entre ambos candidatos y se pudo medir la fuerza de uno u otro, y además dónde estaban las fortalezas también, cuál era el perfil de electores que los apoyaba, en qué regiones del país tenían más o menos apoyo. Y en términos generales podríamos decir que la mitad de cantones lo ganó Fabricio y la mitad de cantones lo ganó Carlos, cerca de 40 cada uno. Comparándolo solo a ellos dos. Solo comparando cuál ganó entre ellos dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Porque esos cerca de 73.000 votos en favor de Fabricio Alvarado. Resulta que en algunos cantones que ganó Fabricio, el gane fue mucho más contundente. Estoy hablando de que en 3 cantones concentran la mitad de esa diferencia de 73.000 votos. Estos son Pocosí, en los cuales la diferencia fue de 14.000 votos en favor de Fabricio Alvarado. Luego está San Carlos con 13.000 votos en favor de Fabricio, y luego el Cantón Central de Limón con cerca de 12.000 votos. Es decir, ahí están poco más de 35.000 votos, es decir, cerca del 50% de esa diferencia. Por otro lado, pues Carlos Alvarado también tiene sus bastiones importantes. Definitivamente el principal es el Cantón Central de Cartago, que fueron 14.000 votos en favor de Carlos Alvarado. Sin embargo, los otros que le siguen, que sería Montes de Oca, con poco menos de 8.000 votos y cerca de 7.000 votos en el caso del Cantón Central de Heredia. De Montes de Oca, interesante, porque siempre se ha definido como un nicho PAC, ¿verdad? Y sí, lo sigue siendo, ¿verdad? Es decir, en ese caso los bastiones en términos de cantones a nivel nacional del PAC serían, en primer lugar, Cantón Central de Cartago, Montes de Oca y Heredia. Y ojo ahí, que la lectura es en los 3 lugares donde se ubican las universidades públicas del país. Es decir, no es coincidencia también. Sin embargo, le aporto otro dato. Planteas el tema de la pecera de los más de 2 millones, 2.3 millones de electores. El tema es que la pecera no es tan grande, son mucho menos. Parto de la hipótesis de que efectivamente los que votaron por uno u otro, es decir, ya sea por Carlos en primera ronda, muy posiblemente van a volver a votar por Carlos, quienes votaron por Fabricio van a votar por Fabricio, e incluso los resultados de la encuesta del CIEP así lo determinan. Pero entonces está, bueno, ¿dónde hay que ir a pescar? ¿Verdad? ¿Cuál es el tamaño de esa pecera? Yo creo que el tamaño de la pecera lo podríamos ubicar en quienes votaron en la primera ronda, pero por una opción electoral distinta a ellos dos. O sea, sacar a los que no fueron del todo. Sacar a los que no fueron del todo, porque muy difícilmente van a votar en una segunda ronda. Incluso, eventualmente, uno lo que esperaría es que en la segunda ronda la abstención tienda a aumentar. Yo diría que quizás no tanto en función de que hay un interés fuerte en esta elección, pero si mantenemos la abstención igual de la primera ronda, la cantidad de votantes que quedan, los votos que quedan en disputa, es decir, que votaron por PLN, por el PUS, 1.150.000 votos quedan en disputa, y esos son los electores claves. Es ahí donde hay que enfocar el esfuerzo, donde están justamente esos votos en disputa. Y aquí hay una primera pregunta: ¿dónde están esos votos en disputa? Porque acá también han surgido algunos mitos de dónde se juega esta elección. Y lo que se dice es que esta elección se juega en las costas y en la periferia. Y lo cierto es que ahí no están esos votos en disputa. Esos votos en disputa se concentran sobre todo en 5 cantones, que son San José, Cantón Central, Alajuela, Cantón Central, Desamparados, Cartago y Pérez Celedón. Es decir, en 5 cantones está el 25% de los votos en disputa. Entonces, no estamos hablando de la periferia del país. Entonces, es clave identificar dónde están los votos. ¿Por qué es clave saber dónde están los votos? Bueno, porque vamos a una elección de segunda ronda en la que se gana por mayoría simple. Entonces, la lectura en términos porcentuales que se hace de cuál es el apoyo que ha tenido
tendencia, no es tan importante como el total de votos en valores absolutos. ¿Dónde están? Y dónde es que hay que ir a pescar, básicamente. Alejandro, ¿qué te parece esa lectura de esos números? Bueno, es una aproximación que yo complementaría también con los sectores, ¿verdad? ¿Cuáles son el perfil de aquellas personas que dicen que deberán votar, pero todavía se manifiestan indecisos o del todo no revelan por quién lo harán? Y ahí tenemos un sector importante, por ejemplo, de mujeres, personas también arriba de los 55 años y curiosamente con población también universitaria, con estudios universitarios. Entonces yo combinaría el tema por supuesto regional, pero también con sectores, porque eso explica también buena parte de las alianzas o los acercamientos que ambos candidatos han estado haciendo, no solo con partidos, sino con sectores. Entonces yo creo que en esa combinación podríamos interpretar dónde está el enfoque de ambos candidatos hasta ahora. Ahora bien, para hablarle tanto a los cantones como a los sectores, siento que tienen que salir del discurso en el que han estado, que se ha especializado en los votantes que ya habían votado por ellos, no necesariamente por esos otros votantes que votaron por otros partidos en la primera ronda y que quieren ir a votar en esta segunda. Pero en ese movimiento que ve uno de la gente, podría uno asegurar que se pueda mantener la diferencia que se dio de que en el caso de Fabricio Alvarado ganó las 3 provincias costeras, Guanacaste, Limón y Punta Arenas, ganó Alajuela, y que San José, Cartago y Heredia le pertenecieron a Fabricio, a Carlos Alvarado. Pero lo que a mí me llamaba la atención en esa lectura era que Fabricio en casi todas las demás provincias en las que perdió quedó de segundo. En cambio el caso de Carlos Alvarado, el PAC quedó hasta de cuarto en algunas provincias. Esa gente, ya entrando al análisis político, sí, porque no solo los números es lo que dominas vos, también el análisis político. Hay algunos temas, me acuerdo en un programa que hicimos recientemente donde se hablaba del clivaje que había provocado el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se sostendrá ese clivaje, se sostendrá ese tema como para que esos que no se incorporaron decidan votar solo por ese tema? A mí me da la impresión de que la discusión de alguna manera se sigue sosteniendo en un 60% sobre ese tema, pero que ya mucha de esa gente, de esa pecerita, que ya no, quitando los que se abstienen, es 1.150.000, y decías vos, quieren otra cosa más que eso. No, definitivamente hay que entender que la base de apoyo electoral de ambas tendencias está sustentada sobre la base de ese clivaje, esa diferenciación, ¿verdad?, en términos de las libertades personales, es decir, que quienes apoyan o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, básicamente. Es decir, esa es la principal fortaleza de la cual parten cada uno de los partidos. Pero sin embargo, incluso viéndolo a nivel de provincias o cantones, se vuelve muy amplio. Yo iría un poco a un análisis más fino para identificar cuáles son realmente lo que nos está polarizando hoy, cuáles son esas diferencias. Si, por ejemplo, bajamos, no a nivel de cantón, sino a nivel de distrito electoral, hay 2.071 distritos electorales. Entonces, imagínense, el territorio nacional lo dividimos en más de 2.000 pedacitos, ¿verdad? Resulta que eso nos permite identificar que no estamos hablando de una diferencia entre el centro y la periferia, necesariamente, sino de una diferencia socioeconómica. ¿Por qué digo eso? Porque si pensamos en cuál es de esos pedacitos, de esos distritos electorales, cuál es el principal bastión del PAC, cuál es el que más apoyó a Carlos en la primera ronda, resulta que es San Vicente de Moravia, uno de los distritos electorales con un nivel socioeconómico más alto en el país. Y les pregunto, ¿cuál es el bastión a nivel nacional de Restauración Nacional? ¿Dónde fue mayor el apoyo? ¿De dónde obtuvo más votos de esos 2.071 pedacitos? Muy posiblemente muchos dirán, no sé, ¿o en qué provincia estaría? Uno los ubicaría, por lo que se ha dicho, los ubicaría en la costa. En la costa o en Limón. Bueno, es Rincón Grande de Pavas. El bastión de mayor apoyo de Restauración Nacional es Rincón Grande de Pavas y le siguen los Guidos Desamparados. Entonces estamos hablando de la gente más humilde, la gente que padece más temas de pobreza. Definitivamente, la división mayor que tenemos y que nos refleja en términos territoriales es una división en términos socioeconómicos. Es la fractura
de la desigualdad que existe en este país y nos plantea en el centro el tema del modelo de desarrollo que ha generado profundas desigualdades. Es decir, algunos que tienen oportunidades, particularmente población que tiene más de secundaria completa, o que tiene un segundo idioma, que vive sobre todo en regiones centrales y con mayores niveles educativos que les permite reinsertarse en una economía que da oportunidades de empleos de mayor calidad, y poblaciones o territorios los cuales pues, son más pobres, hay menos oportunidades y se reproduce la pobreza e incluso la violencia. Entonces, lo que quiero plantear es que la gran diferencia en este sentido es en términos socioeconómicos y se le están hablando entonces a perfiles radicalmente distintos en términos de las realidades en que viven, pero que también tienen visiones políticas y de país profundamente distintos. Yo he venido diciendo también que en el caso de Carlos Alvarado requiere una estrategia más de aire, más de medios de comunicación, más de visualizarse, más necesidad de debates para buscar errores, para buscar choques, y que en el caso de Fabricio Alvarado lo que requiere es un trabajo de tierra, es un poco pensando en lo que vos decías ahora, ir a tocar puertas, ver la gente, más cercanía, y desde el punto de vista estratégico, tal vez si descuida esos espacios por pensar en los debates o pensar en programas de radio y televisión, corre el riesgo de que Carlos Alvarado se le acerque. Te la voy a tirar a vos, pero la pregunta después quiero oír también la posición de Diego. Porque mi lectura, puro olfato, Diego, no los números que vos manejás, sino a puro olfato, es que si la elección pasada, la del 2014, había más motivación para ir a votar contra Liberación con un candidato que se había retirado, y votaron 1.700.000 en la segunda ronda, entre la suma de los 1.300.000 de Luis Guillermo y los 400.000 un poquito menos, de Johnny Araya. Bueno, Liberación sin candidato nos dio 1.700.000. Yo siento, pero a puro olfato, y quisiera oírlos a ustedes, que estando la Semana Santa ahí, la votación de ese día, del primer domingo de abril, puede ser inferior. No sé cuál es la lectura tuya, Alejandro. Animándose a decir cosas. Claro, antes de responderte la pregunta, déjame agregar un elemento que Diego de alguna manera introdujo, pero que me parece vital reconocer. A estas alturas se interpreta buena parte de la primera ronda electoral simplemente como un resultado casuístico, probablemente más orientado en términos del temor de que algún otro candidato pudiera pasar a la segunda ronda. Y yo creo que la ruptura que mencionaba Diego es mucho más profunda. Se quiso reducir el análisis de la primera ronda a solamente la opinión o el criterio consultivo de la Corte Interamericana, y yo inclusive agregaría también los casos de corrupción que no paran de salir también, y que no involucran solo esta administración o solo actores de esta administración, pero principalmente de esta. Y le pasó factura a la Unidad y a Liberación. Claro, y yo creo que quizás no, creo que esa ruptura tiene que ver no solo con el tema socioeconómico de varias Costa Ricas que se sienten excluidas del modelo, y lo podemos ir no solo en términos de esa nueva y vieja economía de la que hablaba el Estado de la Nación, sino inclusive de los sectores ganadores, perdedores, del sector urbano y del sector rural, y yo creo que lo que estamos viendo es una respuesta a eso a partir no de una coyuntura solamente de esta administración, entiéndase la de Luis Guillermo Solís, sino que ya desde varias administraciones anteriores se viene abonando, se viene acumulando. Todo lo que se está percibiendo es que sea uno o sea el otro, y quizás por eso los partidos tradicionales no estén en la segunda ronda, es porque esa Costa Rica no está viendo en ellos opciones de, digamos, de mejorar su situación. Y esto lo uno también al otro elemento que ya algo se ha mencionado en términos históricos, en términos de que cuando el Estado cede espacios, sea en términos urbanos o sea rurales, es tomado por otras organizaciones. En este caso, la ausencia del Estado, especialmente en las costas, y yo diría en las áreas también... Esos barrios marginales. Exacto, pero también, ojo, en las áreas limítrofes también. Por eso hablamos de la Alajuela Norte, etcétera.
lo han tomado en buena parte, yo diría las iglesias, incluyendo la católica. Esto no es un tema solo las pentecostales, sino también la católica. Y ese espacio es un espacio muy interesante porque al final le abona a un choque, también tenemos que ver que hay en esta segunda ronda, que para mí es estrictamente ideológico. Ideológico, ¿por qué? Ya no en términos de la socialdemocracia, los socialcristianos como eran antaño, sino más bien desde una posición un poquito más, vamos a decir, conservadora o progresista. Creo que se están aglutinando los sectores. ¿No te parece que serían, oyendo a Diego, los de arriba y los de abajo? Claro que sí. Por eso lo decía, la primera etapa es esa, pero la segunda también tiene que ver con un corte ideológico. O sea, no estoy reduciendo todo el análisis simplemente a los de arriba y a los de abajo, sino también lo estoy analizando a partir de estas otras variables. Antes de ir, porque me quedaste viendo la respuesta, pero antes de esa respuesta, cierto, me parece que lo que cierto. estás diciendo vos es interesante y Diego, como analista político, también podría aportarle algo adicional a eso. No, definitivamente yo aportaría, estoy de acuerdo de que la ruptura es en términos, digamos, de progresista conservador, es decir, esta vez no es la polarización en torno a libertades económicas, que es ese espectro ideológico que normalmente es más fácil clasificar de izquierdas y derechas, ¿verdad? Sino que estamos hablando de libertades personales, es decir, y ubicamos en progresismo conservador. Sin embargo, eso que fue lo que organizó el voto en la primera ronda, ambos candidatos han intentado distanciarse de esa división de alguna forma y han buscado otros temas. En este caso, el tema ha habido una fuerte lucha por dar señales claras de seguridad económica. Aunque los comerciales de Carlos Alvarado lo he visto metiéndose en el tema de la familia, que no era el tema de él en la primera ronda. Yo creo que se está protegiendo la espalda de lo que puede venir a ser el tema, y a eso voy a llegar, y es que a pesar de que los dos han tenido esfuerzos, yo creo que en mayor o menor medida, pero ambos bastante claros en una tendencia, digamos, más hacia la derecha, o dar seguridad económica a un sector específico que es el sector productivo, ¿verdad? Sin embargo, entonces caemos en lo mismo, en que es difícil diferenciarlos por el tema económico. Es decir, ¿cómo ahí? Parece que están, empatados. Digamos, es muy difícil, estamos en un centro derecha de pronto, es decir, incluso en términos de la discusión del déficit fiscal, creo que con respecto, por ejemplo, a los ingresos estamos bastante similar, los dos hacia un IVA incluso similar, mantenerlo en 13%, hay una discusión un poco más en términos del recorte de gasto y demás, pero es difícil diferenciarlos y caemos en temas técnicos. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a una elección que se va a definir en función no de sus similitudes, sino de sus diferencias. Y las diferencias siguen estando en el terreno de las libertades personales. Sigue estando entonces aquí en juego el clivaje justamente progresista-conservador, porque se le ha dado también cierta seguridad a los grupos económicos. Pero no, parece que ese tema que estamos pateando la bola, en términos, por ejemplo, del matrimonio igualitario, no se le ha dado seguridad ni a uno ni a otro de los bandos. Es decir, entonces todavía ese es un tema que va a motivar mucho. Y ahí entonces entramos en cuál es el esfuerzo, que me parece un tema que a discutir, que han hecho cada uno con respecto a las adhesiones, digamos, por ejemplo, particularmente con los partidos tradicionales, el PLN y el PUSI, qué tanto rédito le generan en términos de esa discusión política, de lo que se estaba manejando para la segunda ronda. En esa lectura, una lectura rápida podría ser, bueno, si la unidad se acerca a alguna gente con Rodolfo Pisa hacia Carlos y Liberación hacia Fabricio, empatan. Si el Frente Amplio se va hacia el PAC y el Movimiento Libertario empatan, porque las fuerzas estuvieron un poco similares.
distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Pero voy a lo que le planteaba yo antes a Alejandro y se los dejo a los dos. Y vos que manejas los números muy bien. Bueno, yo no encuentro una motivación para que haya en números absolutos más gente, si hay un clivaje, si ese clivaje es suficiente, ese de la familia, ese del matrimonio sexual, es suficiente como para que se incorpore más gente en segunda ronda, estando la Semana Santa. Yo sé que es un poco subjetivo el tema, pero será suficiente porque habría que analizar también en la otra segunda ronda de Abel Pacheco y Rolando Araya, creo que fue de 1.200.000, no recuerdo bien cuánto fue la gente que se acercó, pero yo no encuentro la efervescencia, más bien cuando uno conversa con la gente, encuentra gente que está ante la dificultad de decidir por uno de los dos, está valorando la posibilidad de no ir a votar. No, en eso, es decir, yo no voy a jugar de adivino de que si va a aumentar o qué tanto va a aumentar la abstención. La teoría de clivajes particularmente, y es en la que yo inscribo mucho esta elección, lo que plantea es, uno, que cuando existe un clivaje pasa que los dos representantes de ambos bandos son los que se llevan los votos y de alguna forma los perdedores son los que se quedan en el centro o fuera de esa discusión, mucho lo que le pasó a los otros contendores, y aumenta el interés por la elección. Es decir, en contextos de polarización hay un aumento en el interés, aumento de interés en la elección. Entonces esto puede venir de alguna forma a apaciguar ese aumento en la abstención. Es decir, yo creo que, pero la teoría también dice es que en segundas rondas o balotaje aumenta la abstención. Entonces, es decir, hay desde la teoría, digamos, aspectos que nos plantean que podría aumentar la abstención, pero no tanto. Porque en relación de la primera ronda, esta que acaba de pasar con la del 2014 aumentó como en 3-4 puntos el abstencionismo. Y habría que ver cuánto aumenta en la segunda ronda. ¿Tu lectura? A ver, en segundas rondas, efectivamente, el nivel de abstencionismo tiende a crecer. Y eso que no está coincidiendo con un domingo tan particular como este. Pero además, yo sumaría más que el tema de la fecha y su coincidencia en la Semana Mayor, con el tema de que los candidatos en realidad, tengo que decirlo, no están haciendo la campaña interesante, no están llegándole a los temas que pueden generar el interés para que los electores que no votaron por ellos en la primera ronda vayan. El tema del desempleo y la propuesta económica están mostrando los equipos, pero realmente las propuestas y pensará la gente que el gobierno le puede solucionar eso. No le interesará más hablar de la familia y del matrimonio sexual. A ver, creo que la realidad de las familias hoy día, no importa si en el centro urbano o en la ruralidad, supera el tema simplemente de las uniones de personas del mismo sexo. Creo que esos grandes temas que habíamos identificado antes de que la Corte se pronunciara, como era el tema del desempleo, la situación económica, la inseguridad que había y el tema de corrupción, siguen estando latentes. Yo no creo que hayan desaparecido el mapa y creo que esto es mucho de lo que puede definir la agenda en la segunda ronda. Y los candidatos hasta hoy realmente están más enfocados en las alianzas partidarias, ni siquiera hacia los sectores,
que realmente estar tomando una agenda, no solo que los diferencie, Diego, sino que además sea atractiva para el elector. Eso es un elemento que yo creo que si no lo hacen en las últimas 2 semanas, abonaría a un crecimiento en el nivel de abstención. Pero le hago la pregunta a Diego, que domina los números, insisto yo con esto, ¿verdad? De los números de Diego. ¿Qué porcentaje puede haber en la clase media alta que le pueden preocupar ese tipo de análisis, como los que dice Alejandro? ¿Y qué análisis puede haber de la clase media hacia abajo, que lo que está preocupado, sí, ciertamente es por la alimentación, pero siente que los políticos no son los que le solucionan eso, porque no se lo han solucionado? Y de repente le puede interesar más un tema como es la fortaleza de la familia, la religiosidad, porque yo sé que vos no querés meterte en el campo de adivinar, pero sí en la lectura de la gente sobre estos temas, ¿qué representa cada población? Porque nos estás diciendo vos que la fuerza de Restauración Nacional estuvo en la gente más sencilla, en la gente más humilde, la de menor nivel de educación, con más necesidad. Y cuando yo reviso el PAC del 2014 con el Guillermo Solís en primera ronda y reviso el PAC de esta primera ronda del 2014, ahí, si no mal recuerdo, 170,000 votos menos que tiene Carlos Alvarado con lo que tuvo Luis Guillermo Solís. O sea, hay una disminución del 14 al 18 del tamaño del PAC. Hay una disminución bastante fuerte, definitivamente. Y ya le explico quizás en parte esa disminución para introducir otro tema que es bastante interesante. Quizás antes la pregunta, vamos a ver. Aquí el tema es que esta elección lo que ha planteado es que es una elección sumamente coyuntural, donde los temas que nos polarizan son los que organizan más el voto, son los que influyen más y pesan más que el partido, que ya vimos que nunca ha tenido tanto peso, tampoco peso el partido como en esta elección, e incluso el candidato. Independientemente del partido y el candidato, es una, digamos, división más desde la sociedad, son fracturas sociológicas en función de temas que nos contraponen, ¿verdad? El tema de la familia, pero hay otros temas que están ahí latentes. El tema económico es un tema muy técnico, pero está el tema, por ejemplo, de la seguridad, que es un tema que está ahí como una olla de presión que en cualquier momento puede explotar y que puede venir a reorganizar también en bandos. Entonces, estos bandos que estamos viendo, y volviendo a la pregunta que me hacías, definitivamente la base de apoyo del PAC es más urbana, mayor nivel educativo, personas digamos, que viven en sectores urbanos, además de clase media alta. Uno podría pensar que representa cerca del 20% del total del país, ese perfil particularmente, y en contraste, que además es un perfil que no está tan molesto con la gestión del gobierno, que cree que el futuro, digamos, es una percepción optimista que se tiene, versus una percepción mucho más pesimista de que el futuro del país está mal, de que el gobierno está haciendo una mala gestión, pero también mucho en función de la realidad que se vive, y estamos hablando de los lugares, digamos, más vulnerables socioeconómicamente que apoyan a Fabricio. ¿Cuál es el punto? Y esa disminución del apoyo que tuvo el PAC, porque el crecimiento que tuvo Fabricio se explica mucho por una disminución del apoyo a Liberación Nacional, en las costas y en la periferia. Es decir, el Restauración Nacional le roba los votos a Liberación Nacional en términos territoriales, pero quien le roba mucho de su base de apoyo electoral a los votos del PAC fue el Partido de Unidad Social Cristiana. Es decir, el Partido de Unidad Social Cristiana no solamente tuvo un crecimiento importante en el apoyo al pasar de un 6% a un 16%, entre el 2014 y el 2018, sino que tuvo una profunda recomposición de su base de apoyo electoral. Les doy un dato. El cantón que más apoyó en el 2014 al PUS en todo el país fue Talamanca. Los cantones que más apoyaron en el 2018 al Partido de Unidad Social Cristiana fueron Santana, Escazú, Moravia y San Isidro de Heredia. Qué interesante ese dato. Y esto para plantear lo siguiente, entonces, ¿qué le representa una adhesión como la de don Rodolfo Pisa, por ejemplo, don Carlos Alvarado? La recomposición. Lo que representa, esa lectura que hiciste. Lo que digo es que el PAC y el PUS tenían una base de apoyo electoral muy similar, digamos que eran casi partidos primos, si se quiere, y hay un tránsito natural, tanto así que de hecho
es un 84% de los, 48% de los electores que apoyaron de los 350,000 electores que apoyan al PUS en la primera ronda, un 48% apoyan a Carlos a la segunda ronda, versus un 17% a Fabricio. Pero ahora te la tiro a vos. En esa relación del 2014 yo podría comprender un poco que en esa rivalidad con Liberación Nacional, y una Liberación Nacional que llegó y que estuvo fuerte en algún momento con Johnny Araya y que logra pasar a segunda ronda, y a sabiendas que la unidad no tenía ninguna posibilidad, esa gente se pudo acercar al PAC por un rechazo a Liberación Nacional. Pero resulta que Liberación está en el juego ahora. Ahora es Restauración Nacional versus PAC. Entonces, el comportamiento, podremos leer ese comportamiento de esa gente de la unidad que se pueda pasar también ahora. No solo, diría yo, en la lógica de que hay algunos temas comunes, inclusive recordemos que la primera alianza legislativa que se da en este gobierno es precisamente con el PUSC. Buena parte del gabinete originalmente nombrado por Luis Guillermo Solís eran personas que también venían del PUSC, sin que necesariamente dijéramos que era por una cuota de poder del PUSC. Yo creo que ahí hay una afinidad con otro elemento histórico. Ambos partidos han tenido, el PAC desde su fundación y la unidad después de su crisis, un proceso, diría yo, digamos, paralelo de renovación. O sea, mientras el PAC va creciendo, la unidad en realidad entra en su segundo ciclo a partir de la renovación de sus estructuras. Creo que ahí hay elementos comunes, pero Claudio, déjame introducir también un elemento que puede ayudar también en este análisis un poquito más regionales, cuando nos salimos un minuto de la realidad inmediata e interna nacional. Cuando vemos a nivel histórico las segundas rondas que se han dado en el continente, que son alrededor de 42, según algunos datos del colega Daniel, hay un elemento muy interesante. Prácticamente de esas 42, alrededor de 12 han sido ganadas por el que quedó en segundo lugar. Y las demás, alrededor de 29, 30, fueron ganadas por el que pasó en la segunda ronda en el primer lugar. ¿Quieres agregar algo sobre eso? Porque tengo otra consulta que hacerles. Sí. No, o sea, eso lo estaba pensando muy en la lectura de lo que veníamos planteando justamente, de cuáles de esas alianzas, digamos, son más naturales, cuáles me aportan como tal y cuáles de pronto más bien en las que tengo que ceder mucho más, me pueden representar un costo político. Y estaba pensando, por ejemplo, en los partidos tradicionales. Hay una posición institucional de no tomar partido, me parece la correcta, que contrasta con la posición de los miembros de esos partidos. De los mismos candidatos. Sí, incluso de los mismos candidatos, es decir, de las figuras políticas de esos partidos. Y yo creo que tiene mucho sentido porque no tomar partido, quedarse al margen, es perder un cierto protagonismo y una cuota de poder en esta coyuntura electoral. Le pongo un ejemplo. Vea cuál es el protagonismo o el poder que tiene, por ejemplo, un Álvarez de Santi en contraste con un Rodolfo Pisa. Y entonces viene otra pregunta, por ejemplo, para el Partido Unidad Social Cristiana, que se partió, y es, ¿quiénes tomaron la decisión correcta? Porque hay muchos que todavía se están haciendo esa pregunta. Eso hasta que tengamos el resultado de la elección vamos a ver quién tomó la decisión correcta. Depende, porque ¿cómo la evaluarías? ¿Cómo evaluar una decisión estratégicamente correcta? ¿Quién gana? Pero no necesariamente correcto, porque, ¿por qué? Porque resulta que si uno lo piensa en términos de Fabricio y de Carlos, es una discusión que no vamos a resolver. Es la misma discusión en la que estamos enfrascados de que uno no escucha los argumentos del otro y viceversa. Pero entonces, ¿cómo hacemos esa pregunta y cómo la respondemos de forma distinta? Yo la plantearía, ¿cuál sería la decisión estratégicamente correcta para el Partido de Unidad Social Cristiana? Para los intereses del partido, que con vocación de partido es lo que quiere. ¿Y vos partirías de que Pisa, perdiendo el PAC, podría haber ganado también entonces? Yo lo que parto es de que la decisión correcta estaba en entender la decisión correcta pasa por entender cuál es su base de apoyo electoral. Y su base de apoyo electoral, como dije, es con este crecimiento que tuvo el Partido de Unidad Social Cristiana, fue más urbano, clase media alta, perfil socioeconómico de personas más educadas y además el perfil socioeconómico del PAC. Entonces, ese perfil tiene un tránsito nacional hacia el PAC. Entonces, yo lo que quiero plantear con eso, Claudio, es que para mí la decisión correcta en términos de estrategia electoral,
por ejemplo, para el caso de don Rodolfo Pisa, era justamente apoyar a un Carlos Alvarado. ¿Por qué? Porque el costo político a lo interno de su base de apoyo electoral es menor. Vea que si llevamos esos números de los porcentajes que apoyan a uno, de los 350,000 votos, 47% que apoya a Carlos Alvarado son 162,000 votos. 18% que apoyan a Fabricio son 62,000 votos. En términos muy simplistas, lo que diríamos es que el costo político de apoyar a Carlos es más 100,000 votos de su base propia de apoyo electoral o menos 100,000 votos de apoyar a un Fabricio. Además, le sumo algo, y es que si ganara, por ejemplo, un Carlos Alvarado, ese voto racional, más urbano, va a tener ya un desgaste importante después de 2 periodos consecutivos y va a buscar una alternativa. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en la chequea pulso, analiza ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Yo te ampliaría la lectura. Esa estructura le dará espacio luego a Rodolfo Pisa. Pero Ese justamente se fue toda la estructura. La mayoría de la dirección superior. Yo creo que se fueron muchos que iban hacia afuera. Estoy pensando que están ahorita de diputados o que estaban ya en buena medida afuera. Porque lo que pasa con nuestros partidos, uno podría decir que es raro, ¿verdad? Restauración Nacional, un partido cristiano, debería tener el apoyo de la Unidad Social Cristiana. Y el Partido de Acción Ciudadana, que es un partido supuestamente socialdemócrata, debería tener el apoyo de Liberación Nacional, pero no. Aquí estamos a tontas y a locas, ¿verdad? Se pasan sin importar eso, y era por lo que vos decías. Y la clave es entender cuál es el perfil de quienes me apoyan. ¿Quiénes apoyan? Pero yo agregaría 2 variables al análisis. Una que más bien podría estarse valorando más allá del elemento que planteas, que creo que también la encuesta del CIEP lo introduce, es que quizás el apoyo es al que no compite conmigo en términos de ese mercado electoral. Me explico. Si efectivamente se diera el apoyo, digamos, de todos los socialcristianos a Restauración, podría después ser mucho más difícil para las municipales o inclusive para las nacionales volver a recuperar ese grupo. Pero alguna gente está diciendo que tanto Liberación como Rodolfo Pisa están cometiendo el error de fortalecer al PAC y a Restauración Nacional para el futuro. Es que ahí va el segundo punto. El segundo punto es, en la coyuntura inmediata puedo entender que el que no esté en uno u otro pueda perder alguna vigencia, pero es que hay que pensar un poquito más, digamos, en el mediano largo plazo. ¿Cuál puede ser el costo en este momento de cara a esas personas que están dando la adhesión y que en muchas ocasiones inclusive a veces resultan incomprensibles por las posiciones que anteriormente habían expresado, de cara a futuro?
¿verdad? Yo creo que también aquí hay que, y por eso los partidos quizás como estructuras, los partidos que no pasaron a la segunda ronda como estructuras, no han tomado la decisión de apoyar a uno u otro, dejar en libertad a sus miembros. Y la diferencia es si un candidato o los candidatos le dieron apoyo a uno u otro, pensando, creo yo, desde mi perspectiva, dos cosas. O en poder influir en la agenda, y por eso vemos algunos candidatos con agenda, no solo haciéndole un guiño en términos de su base de apoyo, sino también en la lógica de poder colocar gente. Y eso es un elemento vital, especialmente para partidos que tienen muchos años de no estar en el Ejecutivo. Y veámoslo así, para efectos de restauración también requiere esa gente, porque la base no alcanza para llenar todos los puestos en un eventual gobierno. Entonces, eso también hay que plantearlo desde una perspectiva de, ¿por qué no decirlo?, de mayor oportunidad para aquellas personas que están haciendo el cálculo de acercarse hacia restauración, a diferencia del Partido de Acción Ciudadana, que el candidato ha manifestado en muchas ocasiones que inclusive él está anuente a dejar a muchos de los miembros del actual gobierno en sus puestos, si él cree que hicieron una buena gestión. A mí la verdad me cuesta un poquito. Y estará pesando ese análisis. La administración de Luis Guillermo Solís, porque en primera ronda a la Unidad y a Liberación se les olvidó que no era ninguno de los dos era gobierno. Y dejaron en mucha libertad al candidato del Partido de Acción Ciudadana, nunca fue atacado. Ni siquiera cuando participaba de debates, más bien él tenía que irrumpir, tratar de chocar contra Juan Diego Castro, contra alguno, para que le dieran la pelota y el lugar del oficialismo. Inclusive hasta los mismos medios de comunicación lo sacaban. Cuando tenía 3 puntos, Carlos Alvarado ni lo volvían a ver ni de reojo ni por el retrovisor. Los candidatos que estaban punteando les importaba poco. Y solamente Juan Diego Castro en algún momento con el tema de corrupción se disparó a tener una muy buena votación que lo tenía en el primer lugar. Por errores de él y por los cambios de los clivajes que hablabas vos, se le cayó el tema. Pero estará para esta segunda ronda, ya cuando, es una pregunta para ambos, ya cuando solo hay 2 partidos, ya no hay 13, ya Carlos Alvarado, ya el PAC no se puede esconder, ya es el partido oficial para todos, ¿estará más en el foco de la atención, en el ojo de la gente o no pesa? Hay 3 variables que según las encuestas son las que pesan más en la decisión electoral. Es decir, las que dividen el apoyo entre Carlos y Fabricio. Una primera variable, y la que va a tener más importancia, es la variable territorial, ¿verdad? Ya hablamos de ella. Lo explicaste bien. Ya dijimos y hablamos del tema de la concentración y demás. La segunda variable es de tipo socioeconómica y está profundamente relacionada con la primera, es decir, es territorial y además con cierto perfil, ¿verdad? Y la tercera variable que más pesa es un tema de la percepción, es decir, de quienes están apoyando a Carlos, lo dije en algún momento, quizás no amplié, son personas que no tienen una valoración tan negativa ni de la gestión de gobierno actual ni del futuro del país, mientras quienes están apoyando a Fabricio se alimentan mucho del descontento ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos? Si quisiéramos definirlo en términos simplistas, lo que podríamos hablar es que lo que tenemos es una diferenciación entre los excluidos y los incluidos. Los de arriba y los de abajo. Sí, no necesariamente, porque le voy a dar otro dato. Si usted ve quiénes están, cuáles son las adhesiones hacia Fabricio Alvarado, estamos hablando de una cúpula económica de derecha, no podemos decirlos excluidos en términos socioeconómicos, pero sí excluidos en términos de cuál ha sido la política de este gobierno. No así los incluidos, que son el Partido Unidad Social Cristiana en buena medida porque les cedió algunos participación en el gobierno actual con figuras que fueron claves, ¿verdad? Incluso con algunas alianzas, y que además incluidos con el perfil de las personas que están apoyando acá. Entonces tenemos una división ahí, y es curioso entonces como los excluidos en términos socioeconómicos, estoy hablando de electores, también ahora están apoyando a los excluidos, pero de esta élite económica. Claro, para casi el programa ya. En términos, digamos, muy prácticos, tenemos los 2 polos, digamos. El sector más acomodado que quizás lo que espera es que no le cambien las reglas de juego porque el sistema le está generando beneficios, y el otro grupo que está esperando, digamos, que está esperanzado, diría yo, con alternativas, vamos a decir, laborales, económicas, más
prósperas. Lo que queda en el medio es una clase media, que ha sido siempre el fuerte del PAC, una clase media además también con un tema de educación. Ojo que estamos haciendo, digamos, esas generalidades, sí, ¿verdad? Pero también aquí hay un elemento, Claudio, que yo le sumaría al análisis, es que esas percepciones también que estamos hablando son percepciones que al final tienen que ver mucho no solo con el mensaje que emiten, sino cómo es transmitido y es percibido por los sectores. Y buena parte de los sectores que están apoyando a Fabricio están esperanzados. Son menores el porcentaje de personas que estarían apoyando a Fabricio por un tema de angustia. Entonces hay un elemento más positivo. ¿Por qué lo digo? Porque el tema emocional pesa también en esta segunda ronda. En cambio, en Carlos pasa lo contrario. ¿Qué quiero decir? En resumen, la campaña del no quiero a tal candidato y entonces por rebote me queda el candidato restante. Ese es un elemento que está gravitando actualmente y que a mí me gustaría pensar, Claudio, que para efectos de las últimas semanas no fuera lo que gravitara la decisión final. Lo que pasa es que yo veo la moneda en el aire, ¿verdad? Creo que es muy difícil saber uno quién se va a aventurar. Y creo, les voy a dar 15 segundos para terminar, creo que de las 3 segundas rondas, esta es la que cuesta más visualizar. Era más fácil ver a Abel Pacheco ganándole a Rolando y ni qué decir la de Guillermo Solís. Pero esta me da la impresión de que cuesta más visualizarla. Una elección sumamente cerrada, la cual se va a definir por quién mueva mejor las fichas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia electoral de cada uno de los comandos, pero definitivamente, según las encuestas, hoy estamos empatados y va a ser sumamente cerrado. Creo que va a jugar mucho esa población que va a ir a votar y que no quiere decir por quién va a votar o no ha tomado la decisión, y cuáles serán las prioridades que para ese público o ese elector graviten diría yo, en la última semana, ni siquiera en las últimas 2, creo que en la última semana. Igual que la primera ronda, esto se va a decidir probablemente hacia el final, a partir de esos intereses 15 de días, los ciudadanos y los sectores. Y 15 días es mucho tiempo en una elección. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Diego, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero en su cita de todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Multimedios, con la política con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien, salud. Fue volando un rato.